Ponte cómodo. Contén la respiración y goza de mi lectura. Un último beso. Escrito por Magda Vidal y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. One Shot. Octubre 2019. Era una cálida tarde de verano. Candy regresaba a su hogar después de un arduo día de trabajo. A pesar de que la señorita Pony y la hermana María le pidieron que se quedara a vivir con ellas, Candy quería mantener su independencia. Ella disfrutaba de esas largas caminatas porque le daban la oportunidad de sumergirse en sus recuerdos, algunos felices, otros más dolorosos, pero al fin memorias que de alguna manera hacían que su corazón se acelerara de la emoción al recordarlas. Había recorrido casi la mitad del trayecto que separaba la clínica de su hogar cuando un auto pasó a su lado, el cual se detuvo un poco más adelante. Ella, sin inmutarse, siguió caminando cuando de repente ve descender del auto a un hombre alto y robusto. Al acercarse más a él logró reconocerlo. Era Neil. Él no había, mejor dicho, no quería renunciar a conquistar el corazón de Candy y precisamente ese día llevaba, o al menos eso creía él, una sorpresa para Candy que pensó que con la reacción que le provocaría a ella inclinaría la balanza a su favor. Neil detuvo a Candy interponiéndose en su camino. Ella solo puso los ojos en blanco y con un suspiro de fastidio le dijo: «Buenas tardes, Neil. Creo que te equivocaste de camino. La casa de los Ligan queda en sentido contrario a este. Espero no se te haga tarde para llegar a la hora de tu merienda. Con permiso, déjame pasar». Ella trataba de esquivarlo sin agregar una palabra más, cuando siente que es sujetada con fuerza y Neil hace que gire sobre sus pasos para aprisionarla entre sus brazos. «¿Por qué tan sola, preciosa? ¿No sabes que muchas niñas se han perdido en este bosque, víctimas de los fantasmas o monstruos que andan sueltos por aquí?» Neil quiso aprovecharse del momento y trató de besar a Candy. Ella sintió una furia crecer en su interior que la hizo zafarse del agarre de Neil de forma brusca y llena de rabia le gritó: «¿Qué te pasa, imbécil? ¿Cuántas veces tendré que repetirte que no me toques, que ni siquiera puedo tolerar tu presencia? Mantente alejado de mí. La próxima vez no respondo», le gritó colérica. No era la primera vez que Neil trataba de besar a Candy a la fuerza, pero esta vez estaba decidido a ir más allá del intento. Esta vez Candy no se escaparía de él. «No seas estúpida, Candy. Cualquier otra mujer estaría feliz de que yo la voltee a mirar siquiera. Pero yo sé que tu rechazo es por el idiota de Granchester, porque no has podido olvidarlo. Durante todo este tiempo aún piensas guardarte para él. Si ese actor de carpa ambulante ya te olvidó, acéptalo de una buena vez», le gritó el joven lleno de rabia y desesperación. «¿Hasta cuándo lo vas a entender? ¿Hasta que estés vieja y marchita? Sí, Candy, él ya te olvidó. Si no me crees, mira por ti misma». Neil le entregó una revista donde en la portada de la misma estaba publicado el siguiente encabezado: «La boda más esperada del año. Terrence Granchester contraerá nupcias con su prometida Susana Marlowe finalmente». Y en la misma portada una fotografía de ellos dos abrazados y besándose. Candy de momento quedó en silencio y sintió cómo su corazón estallaba en 1000 pedazos. Fue como si una espada le atravesara todo el cuerpo, desgarrando su alma hasta desaparecerla. Sin embargo, como se giró y quiso seguir su camino sin pronunciar ninguna palabra más, sabía que si lo hacía, solo lágrimas y dolor brotarían de su ser. Neil, al ver la reacción de Candy, quiso seguir aumentando su dolor, creyendo que así poco a poco ese dolor se convertiría en desprecio y odio hacia el actor. «Candy, escúchame. Tú aquí
pensándolo, siendo fiel a un hombre que no supo luchar por ti, que te dejó eligiendo a otra, como si tú fueras una opción y él enamorado de la mujer que te lo quitó. ¿Qué caso tiene que le sigas manteniendo fidelidad? Él te ha traicionado y quién sabe desde cuándo. En cambio, yo no he dejado de desearte ni un solo día. Yo puedo darte la felicidad que él jamás podrá darte. Neil, acercándose más a Candy, la vuelve a detener. Candy no lo resistió más y le dio una bofetada que hizo que Neil se quedara en shock. Ella, que ya no pudo contener las lágrimas, le gritó: «Déjame en paz. No me importa lo que me digas, ni lo que sientas por mí, aunque fueras el último hombre en el planeta entero. Jamás, escúchame bien, jamás podría considerarte como un hombre para mí». Se lo dijo apretando los labios e imprimiendo el mayor de los desprecios en su tono de voz. Después de eso, Candy se echó a correr. No había avanzado mucho cuando sintió que unos poderosos brazos la sujetaban por la cintura. Neil le había dado alcance y, haciendo que girara su cuerpo para tenerla de frente, le dijo: «Te enseñaré que yo soy el único hombre que desearás tener de hoy en adelante. Te haré mía y lo gozarás tanto que luego me suplicarás por más». Neil apretó tan fuerte que Candy no podía moverse. Él logró besarla. Era un beso lleno de rabia y lujuria. Quería hacerla sentir que de él nadie se burlaba. Había perdido todo el control en sí mismo. Solo se dejaba llevar por su instinto animal. Candy estaba temblando de miedo y de indignación. Neil era demasiado fuerte para ella, pero en el momento en que sintió que el joven aflojó un poco su agarre, ella como pudo trató de zafarse, pero al hacerlo dio un paso hacia atrás con tanta fuerza que tropezó y perdió el equilibrio, cayendo sobre su espalda y golpeando su cabeza contra una roca. Neil, por su parte, al ver que Candy yacía en el suelo y no respondía, se llenó de miedo y sin perder tiempo regresó a su coche para desaparecer sin dejar huella, huyendo como el cobarde que siempre era. Ya era entrada la noche cuando Candy despertó, tocándose la cabeza para revisarse. Sintió un abultamiento muy grande y, recordando lo sucedido, se levantó, sintiendo algo de mareo. Despacio emprendió de nuevo su camino hacia su hogar. Mientras iba caminando, empezó a repasar todos los acontecimientos de esa tarde y volvió a sentir demasiado dolor en su corazón. ¿Cómo era posible que Terry, su Terry, se fuera a casar con otra? ¿Sería posible que durante todo ese tiempo él se hubiera enamorado de Susana? Solo de imaginarlo le causaba un dolor indescriptible. No podía ser cierto. Se negaba a aceptarlo. Eso no le estaba pasando a ella. No lo quería creer, se decía a sí misma. Eso era un vil invento de Neil para mortificarla. En eso recordó los labios de Neil sobre los suyos y sintió náuseas y pensó: «Maldito infeliz, ¿cómo se atrevió? Y después de que quiso forzarme, me dejó tirada sin tomarse la molestia de saber si estaba bien. ¿Pero qué se puede esperar de ese cobarde?». Candy se metió a bañar para limpiarse la herida y tratar de relajarse. Después de salir de la ducha, sentada frente al espejo, se observó el golpe en la cabeza. Al parecer había sido más duro de lo que parecía en un principio, pero aún así pensó que eso le dolía mucho menos en comparación de la imagen que habían visto sus ojos, Terry besando a Susana, y volvió a derramar lágrimas amargas y se preguntaba que cómo era posible, en qué momento la había dejado de amar y se había enamorado de Susana. La duda estaba plantada y ella no podía quedarse con las ganas de no saber. Era hora. Tenía que enfrentar su pasado y hablar de frente con él. Después de todo este tiempo manteniendo la esperanza, era demasiado doloroso creer que todo había sido en vano, que en un segundo sus ilusiones de volver a estar con él se habían destruido para siempre. Candy había tomado una decisión. Iría a Nueva York y le preguntaría de frente. Quería que Terry le confirmara viéndole a los ojos si era cierto de que él había dejado de amarla, para de esta manera poder cerrar para siempre ese capítulo en su vida y seguir adelante.
Aún no había despuntado el sol y pese a la densa bruma que cubría la estación de trenes, una hermosa rubia estaba ya lista para abordar el primer tren rumbo a Nueva York. Ella no llevaba equipaje, solo su bolso y un boleto de ida, y los pedazos de su corazón destrozado. Aún en un rincón de su alma guardaba una pequeña esperanza de que todo fuera mentira. Tenía que aferrarse a algo aunque fuera mínimo. De lo contrario, prefería la muerte que seguir viviendo así sin él. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York. Terry, por favor, no me dejes, perdóname, yo te amo. Lo hice porque estaba desesperada, solo veía pasar el tiempo y tú no tomabas una decisión. Entiéndeme, no quiero esperar más tiempo para convertirme en tu esposa. ¿Por qué te es tan difícil aceptarlo?, decía Susana entre sollozos amargos y desesperados. Te lo advertí, Susana. Te dije que no me gustan las presiones y mucho menos los chantajes. ¿Cómo te atreviste a dar una entrevista llena de falsedad? Sabes muy bien que yo nunca te prometí casarme contigo. Traté de apoyarte lo más que pude. No quise dejarte a tu suerte aún y a sabiendas que yo amo a otra persona, respondió el joven. —¡Cállate! —lo interrumpió Susana, hecha un mar de lágrimas. —No te atrevas a mencionarla. Ella es la única culpable de que no puedas amarme. Si ella no existiera, tú serías mío por completo. Pero esa maldita mujer que no has podido arrancar de tu corazón, ella de seguro ya te olvidó. ¿Acaso no te has dado cuenta, sino por qué en tanto tiempo no has sabido nada de ella? ¡Cómo deseo que se muera! Es la única manera en la que tú podrás ser libre de ese maldito recuerdo. Esto último lo gritó la mujer rubia, dejando escapar por fin todo el resentimiento que había guardado por años. Terry le devolvió la mirada llena de decepción. Por fin había salido la verdadera Susana, la mujer egoísta y manipuladora que estaba escondida bajo la máscara del sufrimiento y la falsa sumisión. No podía creer que tantos años había vivido engañado. Pero eso se acabó. Dentro de sí sintió como si unas pesadas cadenas de repente cayeran dejando su alma y conciencia libres, y en ese preciso momento tomó la decisión de alejarse, ahora sí, y para siempre, de la mujer que lo sofocaba. Por fin has mostrado tus verdaderos sentimientos, Susana. Jamás pudiste entender el sacrificio que hizo Candy al renunciar a mí, ella que te salvó la vida para que fueras feliz y comprendieras lo hermoso que es estar vivos. Yo me quedé a tu lado porque sabía muy bien que ella no me aceptaría sabiendo que tú estabas mal, y tú solo le deseas la muerte. Susana, aún no entiendes que tú me salvaste de morir, pero para matarme en vida. ¿Es esta la clase de amor que me ofreces? No te equivoques, Susana. Jamás podrás ocupar mi corazón porque ya no tengo uno que ofrecerte, ni a ti ni a nadie. Mi corazón se lo llevó Candy con su partida. Lo siento, Susana, pero hasta hoy pude seguir con esta farsa, pero ya no más. Simplemente ya no puedo más con estas mentiras que me sofocan y no me dejan vivir. Esa misma tarde, Terry se fue de la casa de Susana para siempre. Se fue a refugiar al teatro. Ahí se tranquilizaría y pensaría cómo podría ser el reencuentro con su pecosa. Por fin podía sentir renacer la esperanza de volver a estar con ella. Candy había llegado a Nueva York. Estaba desorientada. No sabía por dónde empezar a buscar a Terry. Solo se le ocurrió ir al único lugar que estaba segura le podían dar información sobre cómo localizarlo. Ella estaba decidida a hablar con él, así que sin pensarlo más, se fue al teatro más importante de Nueva York. Estaba segura que para ese entonces Terry tendría que trabajar allí, porque aunque le doliera el corazón por no estar con él, se había enterado por las revistas y los periódicos del gran éxito que había tenido Terry en cada una de las obras en las que había actuado, consagrándose como uno de los mejores actores más jóvenes de la historia del teatro y con un futuro prometedor lleno de éxitos.
Cuando Candy llegó al teatro, se dio cuenta que la entrada principal estaba cerrada, así que decidió rodear y buscar una entrada alterna. Sabía de sobra que casi siempre esos accesos estaban en los laterales de los edificios. Recordó que ella misma había usado uno así la última vez que visitó uno. Siguiendo su instinto, llegó por fin a la que era la entrada directa que conducía a los camerinos. Se detuvo cuando observó a un hombre mayor hablando con alguien en el interior del recinto. ¿Seguro que esto es lo que quiere, señor Granchester? ¿No cree que estaría mejor en la habitación de un buen hotel? Ya no hay nadie en el teatro, todos se han ido. Si necesita algo... El joven le interrumpió diciéndole: No se preocupe, señor Alexander. Le aseguro que estaré bien. Hoy me siento libre, pero necesito meditar algunas cosas y estar aquí me parece el lugar perfecto para hacerlo. Así respondía Terry al señor encargado del vestuario. Candy alcanzó a escuchar la voz del hombre que amaba después de tanto tiempo. De inmediato sintió cómo su corazón se aceleró con solo oírlo. No podía creer que tan fácil se dieran las cosas. Terry estaba ahí, podía hablar ahora mismo con él. Pero ¿a qué se refería ese hombre con lo de quedarse en un hotel? ¿Qué acaso no tenía Terry un departamento? Le pareció entender que Terry se iba a quedar a pasar la noche en el teatro, pero ¿por qué? En fin, pronto iba a poder hablar con Terry. ¿Era ahora o nunca? Solo voy a dejar estos trajes al camión y regreso por el resto. Cuando me vaya yo me encargaré de cerrar la puerta. No se preocupe por nada, joven Terry. Nos vemos mañana. Que descanse y que logre encontrar la paz que tanto anhela. Esas fueron sus últimas palabras antes de dirigirse al camión, llevando consigo parte del vestuario que necesitaba ser dejado en la tintorería y regresar por el resto. Candy, aprovechando que el señor Alexander se había alejado y no había cerrado la puerta, se coló sin que el hombre la notara. Por un momento pensó que sería mejor así. No quería que hubiera testigos de ese encuentro. Quizás podría ser el último que tendría con Terry. Candy se encaminó a través de los pasillos, dejándose llevar por los latidos de su corazón que se aceleraban cada vez más al ir avanzando, como advirtiéndole que pronto lo vería. ¿Cómo serían las primeras palabras que pronunciaría? Meditando qué sería lo primero que diría. Se encontró detrás del escenario, a un lado del mismo, pudo ver a Terry de frente a las butacas, con una expresión tranquila y más hermoso y varonil que antes. Sin duda, ya no era el chiquillo rebelde que había conocido en el colegio. Delante de ella estaba un hombre en toda la extensión de la palabra. No pudo dar un paso más. Decidió contemplarlo en silencio desde donde estaba. Solo unos cuantos pasos los separaban, pero no quería romper ese momento tan mágico. Terry, sumergido en sus pensamientos y con los ojos cerrados, empezó a percibir un sutil aroma a rosas. Se parecía al de Candy. Para él era inconfundible, lo llevaba grabado en su alma. Lentamente abrió los ojos y al voltear su rostro para dejarse guiar por su sentido del olfato hacia el lugar de donde provenía ese dulce olor que tanto amaba, como una aparición estaba una mujer rubia. Era ella. Era su Candy, la dueña de su alma y corazón, más hermosa que nunca. Pensó que era tanto su anhelo de volver a verla que creyó que la estaba imaginando, que si le hablaba desaparecería de su vista. Con miedo empezó a acercarse a ella, mientras Candy sentía cómo su respiración se detenía. No podía creerlo, estaba delante de él. Por un momento perdió el habla, pero al verlo directo a los ojos, entendió todo lo que había visto en esa horrible revista era una mentira. No había necesidad de explicaciones. Pudo ver reflejado en los ojos azules que la miraban con devoción que el amor que Terry sentía por ella estaba intacto, inalterable y más verdadero que nunca. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la primera en romper el silencio fue ella. «Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que te he extrañado? No tienes idea de cómo te he extrañado, Terry, mi amor. ¿Sabes a qué vine, verdad?» Terry no podía creer que ella estaba ahí, aún
y que la estaba viendo y había escuchado, sentía que era una visión. Lentamente había levantado su mano para acariciar el rostro de la muchacha con la mayor delicadeza de la que fuera capaz. Sin poder contenerse más, jaló el cuerpo de la joven para envolverlo en un abrazo tan anhelado, tan deseado, que se le hacía imposible creer que era cierto. Sin darle tiempo a reaccionar a Candy, Terry se apoderó de sus labios con un beso cargado de un amor infinito. Al sentir Terry el cuerpo de Candy entre sus brazos, supo que jamás se volvería a separar de ella. Preferiría la muerte antes que dejarla ir otra vez. De repente, su corazón empezó a latir tan rápido como si fuera a estallar, pero de una emoción indescriptible. Seguido de eso también sintió un intenso frío que congeló su alma, sintiendo como si ese beso fuera el último que le podía dar. No quería perderla nunca más. Candy por un momento pensó que ese sería el último beso que tendría con el amor de su vida. Se debatía entre volver a renunciar otra vez a él o aferrarse para siempre a ese momento y hacerlo eterno. Ella tomó su decisión. Jamás se separaría de Terry de nuevo. Sin palabras, sin explicaciones, sin nada que pudiera interrumpir ese momento, Candy y Terry se fundieron en un beso que los uniría para toda la eternidad. Tres días después, Susana a lo lejos veía que el cuerpo de Terry estaba envuelto en una luz angelical, con una expresión en su rostro de completa paz y felicidad, como nunca antes lo había visto. Lo que ella no podía creer es que el actor nunca más volviera a despertar. Terry había muerto. Aún los doctores no se explicaban cómo era posible que aquel joven, que en apariencia gozaba de excelente salud, su corazón hubiera dejado de latir. Entre las teorías que se manejaban era que quizás había experimentado una emoción tal que terminó colapsando su corazón. Mientras en Chicago circulaba la noticia en todos los diarios de la ciudad que se había encontrado el cuerpo de una joven enfermera. Al parecer se había caído y golpeado la cabeza tan fuerte que murió al instante. No hubo testigos del accidente, por lo tanto, no se le pudo auxiliar de inmediato. Durante el sepelio de Candy, todas las personas que la conocieron en vida lloraron su pérdida. Fue uno de los sepelios más concurridos, más llorados y más tristes. Cuando estaban bajando el ataúd en lo que sería su última morada, a lo lejos un hombre que observaba la escena lloraba de forma tan amarga que parecía que su dolor sería su único compañero el resto de su vida. Arrepentido por lo que había hecho y avergonzándose de ser un cobarde, se alejó del lugar con la amargura a cuestas. Jamás tendría paz en su vida. Ese sería su castigo por el crimen tan cruel que había cometido. Susana, por su parte, cada día le pesaba más la conciencia por lo que había hecho: separar a dos seres que se amaban, guiada por un capricho. Pero el dolor de saber que Terry nunca la amó era parte del castigo a su egoísmo. Lo que ella no sabía es que esas almas ahora vivían eternamente unidas por el amor tan grande que se profesaban. Fin.